Muy buenas, queridos hermanos, y digo hermanos porque quiero hablarles a seguidores de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo. Nosotros cuando comenzamos a estudiar el Apocalipsis vemos que el primer mensaje se le llama el mensaje a las 7 iglesias y sabemos gracias a la gematría que el número 7 se refiere a algo completo o a la totalidad de algo. Cuando el Espíritu Santo habla de que va a dar un mensaje a las 7 iglesias, esto representa a la totalidad de las iglesias de Jesucristo. Y es muy interesante que de 7 iglesias, Cristo manda a 5 iglesias a que se arrepientan. Iglesias que tenían diferentes fallas, y estas fallas las podemos encontrar con mucha facilidad en muchísimas iglesias del presente. Y hay algo que a mí particularmente me genera un poquito de preocupación con relación a mis hermanos. Y sepan ustedes, queridos hermanos, que si bien es cierto que nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos para animarnos, para consolarnos, para edificarnos, también estamos para redarguirnos y exhortarnos. Y eso quiere decir que cuando tú exhortas pensando en el bienestar del otro, es porque en realidad le amas. Y yo creo que ese es el ejemplo que da Jesucristo cuando manda a 5 iglesias a que se arrepientan, y a una de ellas le dice que tiene que volver a su primer amor, como que volver al inicio de esa relación, el comienzo, cuál fue el motivo que te movió a esa unión. Y yo pienso que eso está muy presente, sobre todo las personas, hermanos en la fe, que consumen material a través del internet, porque he visto con mucha preocupación que se invierte demasiado tiempo vamos a decirlo en criollo, en buscarle las 5 patas al gato, en hablar de temas extrabíblicos, y no comprendemos, o quizás estamos subestimando o nos estamos desviando, que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo para hablar de la palabra de Dios. El arrepentimiento en la Biblia es negar nuestro pensamiento y adherirnos al pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios está en la Escritura. Nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo y no distraernos en temas extrabíblicos, porque vivimos tiempos peligrosos. Y de eso vamos a conversar el día de hoy. Yo estaba orando hoy en la mañana, me paré como a las 6 de la mañana, y yo le decía: Padre, de toda esta información, ¿qué te gustaría a ti? Porque yo quiero que seas tú hablándole a tu iglesia de qué quieres que yo converse. Y no porque no tenga estudios de la palabra, no porque esté improvisando, porque en realidad tengo muchísimos estudios, porque todos los días estudio y todos los días disfruto el vivir de la palabra, me edifica, y para mí es fascinante el tiempo que estamos viviendo, porque comprobamos con cada movimiento del mundo que la Biblia es verdad. Pero yo le decía: Señor, ¿de qué deseas tú que yo les hable? Y en esa conversación con Dios, mi oración fue: oye, vivimos tiempos peligrosos, podamos invertir bien el tiempo, que podamos aprovechar bien el tiempo, porque son días malos. Y recordé que esa frase es una frase que cuando tú estás estudiando tanto la Biblia, tú hablas de la Biblia, y es impresionante cuando te sucede esto y tú dices: hey, ya va, esto está en la Escritura, ¿en qué parte está? Y así el Señor me llevó al libro de Efesios capítulo 5, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Para dar un poquito de contexto, en Efesios 5 Pablo está hablando que nosotros debemos caminar, debemos de andar, comportarnos, que nuestras acciones sean como hijos de luz. Y eso, así él empieza el capítulo 5 de Efesios. Y yo quiero que en esta oportunidad nosotros vamos a estudiar 5 versículos, pero con detenimiento, para extraer aprendizajes y perlas, porque en estos 5 versículos el Espíritu Santo revela la diferencia entre un necio
y un sabio. Y clasifica qué es un sabio, qué es un necio, cuál es el comportamiento de un necio y cuál es el comportamiento de un sabio. Y qué lindo cuando escudriñamos en la Escritura y empezamos a encontrar patrones de comportamiento que pululan en el presente y decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Con esta breve introducción vamos a leer Efesios 5 del versículo 15 al 20. Comienzo leyendo completo y después nos detenemos. Palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora cuando nosotros nos enfocamos en el versículo 15, aquí dividen a las personas entre necios y sabios. Pero es interesante que nosotros descubramos qué significa a la luz bíblica un necio. Y la raíz griega de esa palabra es asopos. Y asopos significa ignorante o tonto. Por ejemplo, sopos es sabio o ingenioso. Asopos es el ignorante, el insensato, el tonto. La misma raíz etimológica de sopos proviene también la palabra Sofía con P, que significa sabiduría. El necio, según términos bíblicos, es imprudente, es falto de conocimiento y carente de discernimiento. Y encontramos, por ejemplo, en Proverbios 14:19 dice, los necios se mofan del pecado. O sea, no es solamente que hacen pecado, sino que son burladores. O sea, ellos celebran su pecado. Y en Proverbios 17:12 dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Esa palabra fatuo, que en esta porción bíblica viene de una raíz etimológica del hebreo, significa necio. Entonces sabemos, según la Escritura, que el necio es un ignorante y hay que saber separar lo que es un neófito de un ignorante. Un neófito es aquel que desconoce un tema y no tiene un problema en decir yo no sé de esto y quiero aprender, porque nosotros no sabemos de todo. Hay una persona que me puede decir a mí, mira, yo no sé cómo se usa esta cámara fotográfica. Él no es ignorante, él es neófito porque no es fotógrafo y yo puedo enseñarle. A diferencia de un ignorante que cree que sabe algo o es capaz de opinar de algo de lo cual no sabe nada. Eso es algo que pulula en las redes sociales. Personas que tienen una necesidad de opinar de todo cuando no saben de aquello. Esto es peligroso y esto está entrando incluso en la iglesia. Ejemplo sencillo. Hay un avivamiento en una universidad en Estados Unidos. ¿Cuántas personas me han pedido que yo emita una opinión y que invierta un estudio en las redes sociales de esto? Yo les digo públicamente, yo no puedo opinar y atreverme a decir es o no es porque yo no estoy allá.
Porque para yo poder ejercitar mi discernimiento y decir es o no es un avivamiento, yo tengo que conversar, yo tengo que observar. Yo no me puedo basar únicamente por videos para poder emitir un juicio de lo que es un avivamiento. Un avivamiento es un despertar colectivo o singular particular del Espíritu Santo, donde hay una serie de características que empiezan a hablar de la Escritura, empiezan a expresar algunos temas y no necesariamente tienen que ser reacciones físicas. Pero cuando uno tiene ese deseo de querer opinar de todo, cae por ignorante. Qué peligroso es esto. Y yo digo, para cerrar el tema del avivamiento en Estados Unidos, si es un avivamiento, gloria a Dios. Si no es un avivamiento, Señor, te están engañando a ti, a mí no me están engañando. Si hay algunas personas que se están aprovechando, tú eres un Dios soberano. Si hay trigo y hay cizaña, hay unos que están en avivamiento y otros que se están burlando de todo lo que está pasando. El Señor se encarga, es su iglesia. Nosotros tenemos que concentrarnos en la Escritura y no ser ignorantes que por querer saber de todo no sabemos de nada. Tenemos años estudiando en este canal y estudiamos de la Escritura, versículo por versículo. No es mi historia, no es mi experiencia, no es Ipaniza, es lo que la Biblia dice y que sirva de aprendizaje. Esto es vivir una vida de arrepentimiento. No es mi audacia, no es mi perspicacia, no es mi dicción, es la Escritura. Volvamos a la Biblia y no nos distraigamos. Seguimos leyendo nuestro tema principal, Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ese versículo fue el que me taladró en esta oración y me llevó a esta porción, que yo lo digo públicamente y mucha responsabilidad. El Espíritu Santo habla de la forma más directa por medio de su palabra. Cuando tú lees su palabra, la memorizas, la meditas, tú oras y le pides a Dios algo y de repente sale un versículo y tú dices, ya va. Ese es el Espíritu Santo obrando y yo confío muchísimo más en la Escritura que en cualquier sensación emocional o extrasensorial, porque son peligrosas. Aquí dice, aprovechando bien el tiempo. La Biblia nos describe el siguiente panorama. Vivimos en guerra con momentos de paz. Somos mortales. Esto no es necesario ni siquiera saca la Biblia, sabemos que somos mortales. La Biblia profetiza un mundo lleno de tinieblas, sin ir muy lejos. Isaías 24, del 4 en adelante, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores y da una serie de declaraciones donde fundamentan por qué razón cae la tierra. Entonces, aquí la Biblia habla un panorama donde dice, vamos a más tinieblas, vamos a tiempos peligrosos, vamos a momentos de incertidumbre y de gran confusión, pero el necio cree todo lo contrario. El necio piensa que vienen días buenos, es capaz de decir somos luz, somos energía, vibremos en alto, en la unión está la fuerza, los buenos somos más, vivimos como inmortales, porque planificamos y proyectamos y predecimos cuando no sabemos si ni siquiera nos vamos a despertar mañana. Eso es necedad. Está en Santiago. Tú dices, mañana voy a ir a esta ciudad, voy a traficar con esto. Necio, dice la Escritura. Esto es un carente de entendimiento que no reconoce que vive por la gracia de Dios.
Ve las estadísticas, cuántas personas murieron hoy. Nos sorprendemos por cuántas personas mueren en un terremoto, pero eso es una tragedia que te conmueve por todas las emociones, por todas las escenas, por todo lo que está pasando. Pero diariamente mueren personas por obesidad y por hambre, por depresión. Miles de personas. Y estas cifras alarmantes nos recuerdan que somos mortales, pero muchos viven como inmortales. Necios dicen que pueden sanar la tierra a través de organizaciones, de activismos. No es cierto. Eso se llama necedad. Y en Efesios 5:17, continuando con nuestra cita inicial, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira, a mí me fascina cavar pozos en una sola palabra en la Escritura, porque la Biblia es infinita y tú dices, ya va, insensatos. ¿Qué significa insensato? Y cuando tú te vas a, la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y en arameo, y esta porción de Efesios 5 fue escrita en griego. Hay una traducción al castellano para que llegue a nosotros la Escritura. Pero la palabra que se utiliza aquí en griego es aprón. Insensato significa tonto e ignorante, muy parecido a lo que significa necio. Pero cuando yo voy a la raíz de aprón, viene de la raíz griega pren. Y pren es entendimiento y pensamiento. Por ejemplo, la palabra proneo, que es la misma raíz, significa pensar. No es que está diciendo lo mismo el Espíritu Santo. Por un lado dice ignorante, y aquí nos está revelando que este ignorante no piensa. Tú dices, ¿cómo que no piensa? Querido amigo, hemos llegado a un punto en la humanidad que hay millones de personas que no están pensando. Están recibiendo información, recibiendo estímulos diariamente, en todo momento, a cada instante, y no piensan. No tienen el tiempo para procesar toda esa información. Desconocen el arte de pensar. Por ende, no disfrutan el placer de saber. Qué triste es esto. Qué triste que nuestros jóvenes, qué real es la insensatez cuando vamos a las raíces griegas que dice no están pensando. Jóvenes que solamente se programan para aprenderse un baile, para ver un video viral, para consumir información, para jugar, pero invierten horas y horas y horas y no están ejercitando sus neuronas, no están meditando, no están pensando. Y es en el pensamiento donde salen las ideas, donde evalúas tu condición, tu situación, donde te proyectas, te planificas, ejercitas la memoria, entrenas tu cerebro. Esto no está sucediendo y el Espíritu Santo nos dice, no seas un insensato. ¿Y qué es lo opuesto? Piensa. Utiliza tu cerebro que Dios te dio. Y aquí habla que la contraposición de insensato es el entendido. Y siguiendo este panorama o este método de estudio a través de las raíces griegas, entendido viene del griego siniemi. ¿Y qué significa esto? Siniemi significa comprender, discernir y percibir. Por un lado tenemos una persona que tiene cerebro pero no piensa. Este es un insensato, un necio que es ignorante porque opina de lo que no sabe. Y por otro lado, la Biblia nos dice, tienes que ser entendido. Eso quiere decir que puedes ser entendido, puedes comprender. Cuando tú lees la Escritura, tú puedes leer la Escritura de arriba a abajo, de Génesis a Apocalipsis, y no comprender nada. La leíste, pero no la comprendiste. Y hay unos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Hechos 13:27, que dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús,
ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, estos hombres estudiaban la escritura y esperaban el profeta, y esperaban el profeta, y estudiaban, pero no estaban comprendiendo lo que estaban leyendo. Por eso llega el Mesías, lo rechazan, lo matan, pero a través de esa falta de comprensión y esa insensatez, cumplen la voluntad de Dios. ¿Qué nos indica esto tan sorprendente? La cantidad de ignorantes e insensatos que están en el presente, que gobiernan con maldad, que estamos a punto de una tercera guerra, la cantidad de masas que habitan en necedad, con su necedad e insensatez, están cumpliendo la escritura. Porque para que se levante un anticristo, un dictador mundial, tiene que haber masas fáciles de manipular. Tienen que haber masas que creen que tienen libertad y la llevan al libertinaje y son manipulables. Y la Biblia nos establece aquí que es el Espíritu Santo dando recomendaciones para nosotros caminar como hijos de luz, que nosotros debemos ser entendidos. Y el entendimiento significa comprender, percibir, discernir, y el discernimiento, cabe destacar, es un fruto del Espíritu Santo. Discernir, tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, pensar bíblicamente. Eso significa discernir. ¿Cómo yo discierno si no estudio? Esto es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad tomar en serio a Dios. Efesios 5, continuamos, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Embriagarse es un trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales. ¿Y acaso no es esto lo que anhelan todos los jóvenes? No puedo decir todos, es peligroso generalizar, corrijo, muchísimos jóvenes. No, ¿cuántos jóvenes se nos acercan y sabemos que para crear necesitan fumar marihuana? Porque si no fuman marihuana y no tienen ese alteramiento de su forma de pensar, no pueden crear. Esclavos. ¿Cuántos jóvenes y adultos también asocian momentos recreativos, cumpleaños, fines de semana con el alcohol? No pueden disfrutar sin embriagarse. Y esto es una búsqueda desesperada de huir de esa presión cotidiana que los está absorbiendo y carcomiendo. Por eso necesitan drogas, por eso necesitan pepas y por eso necesitan ir a brincar por todos lados y meterme todo lo que me da la gana, porque esta es mi vida loca, porque yo quiero tener un trastorno temporal de mi forma de pensar, porque en el fondo soy miserable. Pero la Biblia dice que eso es un comportamiento de un necio. Y la contraposición es, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando tú te llenas con el Espíritu, no hay ninguna forma ni manera que pueda superar la plenitud de gozo que es habitar en la presencia de Dios. Yo no necesito drogas, yo no necesito alcohol, yo no necesito pepas, yo no necesito ansiolíticos. Yo puedo estar en quietud con mis sentidos, con mi calma, puedo seguir disciplinado. El mundo se está volviendo loco, pero yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque mientras más tinieblas hay, la Biblia revela más, la Biblia ilumina más. Cristo está conmigo, yo me siento lleno. Qué interesante que cuando tú estás en esa posición, el necio dice que tú eres necio. Hagamos un ejemplo rápido. Hechos
2, del 14 al 17. Es el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Mira, aquí la Biblia dice que no te embriaguéis con vino. Porque cuando tú tienes ese comportamiento recurrente que buscas un método para alterar tu forma de pensar, esto es peligroso. Pero también cuando llega el Espíritu y en Pentecostés y empiezan toda esta manifestación del Espíritu, muchos decían, ellos están ebrios. Pero no estaban ebrios, estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos al necio, que es ignorante, hablando de lo que no sabe, cuestionando el accionar de Dios, pensando que con una mente finita podemos comprender las acciones de un Dios infinito. Esto es tan peligroso, tan irreverente. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuáles son los temas que predominan en tu hablar y en tu andar? ¿Tú hablas más de la Biblia o pasas tiempo hablando de Shakira, Karol G y las tendencias que ponen al día en las redes sociales? ¿Cómo tú puedes hablar de algo que no estudias, que no conoces? ¿Cómo tú puedes compartir y edificar a otros? ¿Cómo tú puedes obedecer lo que dice la palabra? Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque él mana la vida, guarda tu mente. No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí nos dice que el que anda como hijos de luz habla de salmos, de himnos, de cánticos espirituales, siempre está edificando, siempre tiene un tema, pero un tema que edifica, un tema que tiene un cimiento, un tema que tiene un orden. Pero es que ahora han degradado al ser humano y el ser humano lo está permitiendo porque no te están obligando, tú lo permites para que no pienses, a pesar de que tengas un cerebro, no lo pienses, sino desaprovechas tus neuronas. Lo único que haces es ver redes sociales, videos de perritos, videos de gatitos, videos de gente bailando. No lees un libro, no lees de temas interesantes, no te educas. Te estás convirtiendo en un tonto. En un tonto. No hay otra palabra. ¿Y un tonto de qué habla? De tonterías. A mí me cuesta muchísimo cuando escucho a una persona que se la pasa hablando de tonterías. Yo le digo, Señor, ayúdame a ser humilde. Porque yo no puedo creer que vivimos tiempos tan peligrosos que la Biblia nos manda a aprovechar el tiempo, que estamos viendo las noticias y vemos todo lo que está pasando y esta persona está hablando como si vive en Narnia. Pero yo comprendo, y vuelvo otra vez a la Escritura, que ese comportamiento evidencia que la Biblia es la palabra de Dios. Finalmente, Efesios 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la contraposición? ¿O cuál sería la contraposición? Un necio siempre anda insatisfecho. Un necio siente que el mundo le debe algo. Un necio pelea porque porque el gobierno, porque el trabajo, porque el jefe, porque el vecino, porque las cuentas, porque las deudas. Nunca vas a ver un necio agradecido. Un necio es incompetente al ver la misericordia de Dios. Siente incluso de que Dios está equivocado. Dios está ensañado contra mí. Resentido.
Y la contraposición, y un sabio tiene que estar agradecido. ¿Y cómo puedo estar agradecido en un mundo que se está haciendo pedazos, que hay tanta maldad? Mira a los niños, mira a los perros, mira la naturaleza, mira el mar, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti, dice la canción. Yo tengo que estar agradecido porque si hay vida, hay esperanza, porque Dios me lo dijo, porque su palabra se está cumpliendo, y si su palabra se está cumpliendo, Él es real, Él es omnisciente, Él es soberano, Él está sentado en su trono, Él viene pronto. Por ende, yo debo de estar agradecido, porque Él murió por mí en esa cruz, estaba pensando en mí, pagó mi deuda, llevó mi pecado, se hizo maldición por mí, y gracias a su sacrificio, cuando yo muera, puedo entrar confiadamente al trono de gracia, acercarme a Dios, tener acceso al paraíso. Por eso yo debo de estar agradecido, porque no es en este mundo, sácate eso de la cabeza. No es que el mundo va a cambiar, que el mundo se va a sanar, que la madre naturaleza nos va a arropar. Todo eso es mentira del diablo. El mundo se dirige a tinieblas, a confusiones. El mundo está envolviendo a las nuevas generaciones, los está poniendo como tontos, está evitando de que piensen, los está distrayendo excesivamente, los está atiborrando de ilusiones falsas y le está robando cualidades necesarias para fortalecer el carácter, para crear hombres y mujeres de bien que estén agradecidos, porque el agradecimiento es un método a través del cual Dios bendice más. Señor, gracias por lo que tengo. Yo sé vivir en poco y en lo mucho, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que tenga un superpoder, como muchos malinterpretan esta cita bíblica. Es que estoy tan agradecido porque lo que ya Dios me dio es suficiente. Yo duermo en cama, duermo en piso, duermo con el estómago lleno o vacío, y aún así estoy agradecido porque todo lo puedo en Cristo y obedezco lo que dice su palabra. Dad gracias en todo. ¿Tú eres un necio o eres un sabio? ¿Tú eres un asopos, que es un ignorante, o tú eres un sopos, que es un sabio, ingenioso y entendido? ¿Tú tienes conocimiento de Dios o tú no tienes conocimiento de Dios? ¿Tú desperdicias tu tiempo o tú aprovechas tu tiempo y lo inviertes? ¿Tú desperdicias tu tiempo en redes, en bailes, en series, o tú inviertes tu tiempo en ejercitar tus neuronas, en memorizar, en comprender, en discernir? ¿Tú desconoces la fragilidad que un ser humano posee, o tú comprendes y aceptas que eres frágil y que cuando tú eres débil, Dios se hace fuerte? Si tú tienes vida, tú puedes elegir. Y tú puedes pedirle a Dios que te guíe. Y si estás en necedad, humíllate. Padre, ayúdame a ser sabio. Ayúdame, Dios, a tener entendimiento, a comprender, a discernir. Enciende mis alertas cuando estoy desperdiciando mi tiempo, para poder huir de las corrientes del mundo y permanecer en tu palabra. Después no digas que no te lo dijeron.